comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes, como a YouTube, que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio. Y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Al ritmo que van las cosas, ya falta muy pero muy poco para que acabe la fase 1 del Twisted Childhood Universe, o universo retroso infantil, que tras debutar en el 2023 con la primera Winnie the Pooh, ya nos está quedando muy poco para que todo esto acabe. Bueno, en particular 3 proyectos, y tras eso la fase 2, hasta nuevo aviso. Sin embargo, por ese motivo, en este caso, de volver a traer no 5 ni 10, sino que otros 15 puntos nuevos que han sacado, tanto actualizaciones, noticias rápidas y vistazos de los proyectos que ya tenemos en marcha. Así que sin más, comencemos de lleno a ver esto. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Como primer punto, días atrás en junio, para ser exactos, ocurrió justamente en Londres, Inglaterra, el Festival Internacional de Película de Raidens, uno de los más grandes en aquel país, donde el 21 de junio se estrenó Pinocchio Armstrong para el público que estuvo presente, y de hecho los comentarios que han sacado han sido muy buenos. Principalmente la han catalogado como la entrega más fuerte positivamente de la franquicia. También sanguinaria, loca, con buenas muertes y grandes efectos prácticos, en el caso de Pinocho, con su animatrónico. No solo eso, sino que la carta de título, que para muchas personas pensaban que iba a ser en CGI, efectos por computadora, bueno, también es práctica. Fue elaborada de manera exacta con piezas de madera, tallando las letras del título y por último, colgándolo como si fueran marionetas o títeres, cosa de que se ve genial. Más aún al estar presente todo el equipo que hizo este filme, desde Scott Chambers, Rhys Frey Waterfield, director de la cinta, Cameron Bell, el actor de James, Richard Brake, quien hace de Geppetto, y muchos más que ayudaron también en su desarrollo. Pasando de aquí, iríamos con el segundo punto, que en pocas palabras es la descripción oficial que utilizarán para esta película, que es la siguiente. Una escalofriante versión de la conocida fábula se desarrolla en una escuela preparatoria de élite de Londres. Influenciado por el malvado Cricket o Grillo y creado por Geppetto, Pinocho emprende una violenta cruzada para esculpirse a sí mismo y convertirse en un niño de verdad como su hermano James, pieza por pieza. Cosa que es un poco divertido pensarlo, ya que aquí James es el nieto de Geppetto, por lo tanto esto lo vería a Pinocho como su hijo barra nieto, ya que al final fue creado por aquel hombre. Pero sí, es igual a la historia de Carlo Collodi, que en particular es igual de oscura como tétrica de lo que uno podría esperar. Adiós, infancia. Yendo al tercer punto, el 9 de junio pasado se lanzó un nuevo trailer de la película. Sí, como escuchan, solamente se ve igual al primero que tuvimos. Sin embargo, hay algunas diferencias como nuevas escenas que logré rescatar para ustedes. La primera, vemos una introducción un poco más larga de cómo James conoce a Pinocho en el trailer de Geppetto. Tras esto, son unas tomas diferentes de Pinocho en la mochila de él dentro de la escuela, misma que recordarán que es la que va Michael Darling, el hermano de Wendy, visto en Peter Pan's Neverland Nightmare, quien tendrá una aparición especial en este filme, que es seguro que estará antes de ser capturado por Peter Pan. Y ya con esos puntos, están relacionando sí o sí ambas películas, o mejor dicho el universo completo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Otra imagen se ve a Pinocho justamente afuera, en un bosque, viéndose en un charco de agua, cosa que me parece interesante, es como hacer cuenta de que está vivo finalmente. Luego de esto, vemos a Cricket o Grillo atacando a una persona, que puede ser la misma mujer que está en su baño la que pisa la nariz de Pinocho. En otra pequeña parte lo vemos atacar a una mujer, que es la que está en el hospital, a la cual Pinocho intenta quitarle los dientes. Y por último, una escena que me parece divertida, es él ocupando un martillo, cosa que me recuerda un poco a la de Puppet Master 3 La venganza de Toulon, la cual podría decirse que aquella saga tiene un poco de influencia en esta película. Al momento, son todas las diferencias, aunque pequeñas se encontré con el primer tráiler y este nuevo. Pero sí, me gusta que hayan visto este tipo de diferencias como antes mencionamos. Pasando a lo que es el cuarto punto, en el Festival de Raiden se reveló una noticia interesante como un poco decepcionante para otros, ya que en general se tuvo que censurar una muerte en la película. La gente que estuvo ahí pudo verla, pero a palabras de Scott como Rhys, cuando llegue a cine estadounidense no podrá ser vista, ya que la MPA, las siglas en inglés de la Asociación Cinematográfica, quien pone las clasificaciones de las películas, le iba a poner NC-17, que viene siendo para mayores de 18 años, en lugar de R, que es la que siempre se implementa en el cine de terror. Según por lo que se ha descrito, iba a ser una muerte muy sanguinaria como gráfica y delocada, que nadie más hubiese esperado, pero sí tuvieron que censurarla. Posiblemente en este caso, a diferencia de la saga de Terrifier, que pueden ponerlo en su esplendor, aquí distribuido por una compañía un poco más de nivel alto, así que eso último pudo haberlos frenado. Pero la parte positiva es que desconocemos el momento si aquí en México también se aplicará o no. En caso de que no sea cierto, puede que la veamos. Sumado también a que Pinocho llegará de forma física en Alemania y Reino Unido directo a DVD o Blu-ray, que sí, hay gente que no lo colecciona, principalmente porque hay detrás de cámaras incluidos, por lo que esa sería la versión completa cuando dentro de un poco tiempo se logre lanzar. Así
Así que sigamos esperando cuál será aquella muerte que tendrán que censurar. Le quitas lo divertido a la vida. Pasando al punto número 5, de entre las imágenes nuevas que tuvimos finalmente en la película, es el regreso de Scott Chambers, así es como Christopher Robin, que recordarán que tenía un papel importante en este filme, ya que bueno, Pinocchio Armstrong ocurre en el mes de marzo de 2024, a la par que Peter Pan's Neverland Nightmare y Winnie the Pooh Blood and Honey 2, solo que en este caso es la primera película dentro de este mes, o sea, antes de esas dos. Cosa que explica aquí por qué Christopher Robin sigue trabajando en el hospital de Ashdown antes de ser despedido. Y en las imágenes lo vemos intentar tranquilizar a una mujer que está alterada. Posiblemente terminó viendo o al hombre que fue asesinado por Pinocho desgarrando su cuerpo o a la mujer que le quita los dientes. Pero sí, Christopher saldrá y vemos de una manera u otra cómo conectarán con las antes películas mencionadas. Pasando ahora al punto número 6, han sacado también nuevos avances mucho más directos como alargados, eso por parte de la compañía Viva Pictures, quien tomó los derechos para distribuirla en Estados Unidos al momento, los cuales los dividiremos en los siguientes puntos. Ya que ahora con el 6, vemos una toma mucho más larga de cómo justamente James conoce a Pinocho, eso de que Geppetto lo llama a su taller y este sale de las sombras, y tengo que admitir que sus efectos se siguen viendo maravillosos, aun por una película en que en teoría siguió causando muy pero muy bajo, hasta ese jumpscare que le hace lo muy foxy. Como punto número 7, vemos a Pinocho infiltrándose al hospital donde trabaja Christopher Robin, y aunque sea uno sencillo como muy corto, me da demasiada risa que nadie lo note, tomando en cuenta que está colgado justamente en una carretilla de hospital. Pero sí, este es otro vistazo. Aún preguntaremos sobre qué hace aquí, no solamente buscando víctimas. Eso también lo menciono porque incluyendo este punto, el creador de contenido Mark Loves Horror subió este clip que ven ahora, un oficial, donde Pinocho entra a una habitación en el hospital en la que James está durmiéndose, el cual por lo que se menciona parece que él está enfermo o algo por el estilo. Posiblemente ya dentro de la película por obvias razones se explique en mejor contexto lo que está pasando, y que tal vez lo que Pinocho está haciendo es para salvar a James o volverlo posiblemente como él. Anota eso, anota eso. En el punto número 8, siguiendo con estos clips, vemos uno que me llamó más la atención, ya que aquí Pinocho conoce a Cricket, Grillo, salido justamente de su oreja, aunque la parte interesante es lo que este menciona, ya que su madera madre, entre comillas, lo envió con el fin de guiar a Pinocho en este mundo corrupto, deshacerse de la maldad que hay y por último, ayudar a James en su travesía, cosa que sabemos es una mentira, porque Grillo al final del día, bueno, no era eso. Pero una parte loca, ¿quién es la madera madre? Como sabemos aquí, Pinocho fue creado justamente de un árbol, aquel mismo que solamente Geppetto tiene en su taller. Pero será después de tantas teorías de que este árbol esconde algo tenebroso, tétrico y oscuro. Y de ser así, ¿cuánto tiempo tiene Grillo existiendo? ¿Desde qué momento se sabe la existencia también de ese árbol? O en particular, ¿será que Pinocho no fue el primer muñeco de madera en haber cobrado vida de esta forma? No lo sé, pero una cosa increíble es que los efectos digitales de Grillo son maravillosos. Sumado que la voz de Robert Englund, Freddy Krueger, al momento de interpretarlo, le da esa mala vibra que todos conocemos, y es fabuloso. Como punto número 9, la página de noticias Collider publicó también ese otro clip, en el que vemos a James, a su amiga Mia y otro chico por el cual por el momento no sabemos cómo se llama, reproduciendo una cinta, o mejor dicho rollo, de cómo Geppetto le dio vida a Pinocho. Sí, de una forma que llamaríamos mezclando El Exorcista con El Regreso de los Muertos Vivientes, porque este cuerpo de madera sin vida la cobra. La parte loca es que una de las tomas se parece a una de las varias imágenes iniciales que dieron cuando la producción comenzó, de Geppetto teniendo a Pinocho como una marioneta real. Sin embargo, aquí continúa la duda, ¿será que Geppetto sí utilizó magia oscura, sobrenatural para traerle vida, relacionándolo todo con el tronco antes mencionado? Bueno, para responder esto, que sí o sí tenemos dudas, pasemos con el siguiente punto, que es igual interesante como tenebroso. En el punto número 10, tomando en cuenta el clip anterior, ahí Geppetto menciona que tuvo que tipo engañar a la muerte para poder, o sí o no, darle vida al Pinocho. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Sencillo, hace unos días, tanto Cameron Bell, el actor de James, como Jessica Baldwin, la actriz de Mia, su amiga, subieron fotografías de entrada de cámara en sus Instagrams, con la producción, el elenco y nuestra marioneta animatrónico. Sin embargo, de entre todas las fotos que hay ahí, la que me llamó la atención es esta que ven ahora, de unos planos, similares que tenía Geppetto en su taller. Y aunque pensé que la imagen principal era hecha en IA, inteligencia artificial, bueno, no es así, es una imagen en sí de la producción, donde vemos un esqueleto humano, con el que le salen ramas alrededor de su cuerpo, brazos, piernas y espalda. Y luego esa otra foto, del árbol que está en el taller de Geppetto con una cara impresa. Esto último da la teoría de que este árbol, o tronco mejor dicho, esconde algo. Posiblemente un cuerpo humano en el pasado, el cual fue creciendo lentamente alrededor de sus raíces, poniéndose en esta cosa. Pero ¿de quién será ese cuerpo para ser exacto? Ya que no lo harían de esta manera, o sea dibujándolo y dejándolo ambiguo.
Por lo visto sí es algo muy sobrenatural, de cual Geppetto tuvo que meter sí o sí sus manos ahí para tallar a Pinocho. Esperemos que la película explique todo esto porque es un gran misterio. Y su último explica el detalle de que Grillo menciona a su madera madre, por lo que parece ser que este árbol sería el verdadero villano de la película. La primera cosa inanimada entre comillas que tenemos en la franquicia, cosa genial. Y en caso de que no, al final la fuente es su maldad entera. Pasando con eso al punto número 11, que también es el final de Pinocho por ahora, filtraron de la misma manera la intro de la película, que de hecho en forma de marionetas de palo. Se ve genial, explicando aquí la historia de James, de cómo fue a vivir con su abuelo Geppetto tras el fallecimiento de sus padres, de cómo tenía un amigo al cual terminó muriendo, y debido a su soledad, Geppetto decide construirle algo más para él, algo que sea único, inmortal, que está a su lado todo el tiempo. Siendo así, el nacimiento de Pinocho es una buena intro en general. Desde antes ya nos dieron varios vistazos de cómo se vería, y me gustaría muchísimo saber a partir de este punto qué otras cosas conocemos de este hombre. De ahí, la venta de boletos comenzará exactamente a partir del 10 de julio en Estados Unidos y Reino Unido. Falta que sepamos cómo llegará por esta parte de México, Brasil, Colombia y otros países más que queremos sí o sí verla. Esperemos que sea rápido y que nos den esa noticia en este tiempo. También agregaré de forma extra este video que se subió, donde vemos aquí a Pinocho y a James en la cama, que proviene del tráiler, el cual Pinocho como tal visualiza a su hermano James con el fin de querer ser como él, en otras palabras tener hueso, sangre, carne y músculos. Pasando al punto número 2 en su cuenta de Instagram, Scott Chamber reveló una cosa divertida, que si esta película de Pinocho le va bien, cosa que todos esperamos y es posible que ocurra, podrían llevar a cabo una segunda parte, a la cual le tendrá que meter más presupuesto pero que tiene ideas establecidas. Y recordando que esta primera entrega se cuenta que costó $500,000, una cantidad baja pero impresionante para sus efectos, puede que la segunda, si logra llevarse a cabo, cueste $1 millón en hacerse. Y creo que sería interesante ver cómo expandirán este mundo por aparte. Recordando de esta manera que la primera entrega de Winnie the Pooh era de muy bajo presupuesto, y a la segunda le metieron el doble o un poco más, y aún así lograron ser grandes exitazos por sí solos. Esperemos que con Pinocho se repita esto y también para la tercera Winnie the Pooh Blue and Honey Tree, la cual es el siguiente punto al que vamos, ya que ahora como 13 se ha confirmado también por Chambers de que esta última película, Blue and Honey Tree, está al momento en etapa de edición, y el momento sigue teorías como también rumores de si llegará en este año, a finales directamente del 2026 o a comienzo del 2027. Claro, me gustaría que fuese lo primero, posiblemente en la época de Halloween como antes dijimos en otro video, pero sabremos que hay que esperar, ya que tampoco tenemos un adelanto de un tráiler o un pequeño vistazo, así que en este caso solamente el tiempo lo dirá. No lo sé, 3 o 4. ¿3 o 4 qué? ¿Meses? ¿Días? ¿Semanas? Y de extra con este punto, son otras imágenes detrás de cámara de esta película, Blood and Honey Tree, aunque solo son muy pocas, exactamente 3, mostrándonos a la producción, a Winnie, Tigger y Rabbit aún en sus disfraces respectivos, y ya. Básicamente son recuerdos que se tomaron cuando todo esto justamente terminó, aunque claro, esto me pone a pensar que otras cosas no hemos visto de lo que han presentado a este punto, y cuáles otras mostrarían hasta el tráiler principal. Pasando ahora al punto 14, que puede ser más triste para ustedes, se ha confirmado también de Scott Chambers que las grabaciones del Puniverse Monster Assemble, el crossover que esperamos, pueden atrasarse hasta el 2027. Sí, como escuchan, es muy inicio de pensar que sería en esta época de verano del año 2026, pero no, ahora él mismo menciona que será hasta el siguiente. Y siendo honesto, lo veo un poco creíble por dos razones. Pinocho no se ha estrenado, y no sabemos tampoco cuánto hará en taquilla, con lo que esperemos que sea muy alto. Y por ende, Winnie the Pooh 3 sigue ahora, como mencioné también, en ediciones. También falta que sea estrenada, y aparte, conocer a los demás actores que interpretarán a los demás asesinos, el Sombrero Loco, Mary Poppins, la Bella Durmiente, entre otros más que se unirán. Por eso último, creo que sería de más anticipado que se grabe este año, y que esperen que todo eso ocurra hasta el siguiente, teniendo ya todas las cosas listas y preparadas. Sumado también por otro detalle, ya que le preguntaron a Chambers en su Instagram sobre si en este crossover saldrá también Alicia, la protagonista de su película individual, o solo el Sombrero Loco, y lo que respondió fue con un emoji de silencio. Así que nos damos la idea de que tal vez sí o no alguna de las dos opciones pase. Pero por ahora, exacto, el Puniverso se atrasará hasta el próximo año, y tal vez sea ahí cuando finalmente sea estrenado. Y como punto número 15 finalizando esto, Chambers ha mencionado sobre aquellas películas que le gustaría hacer en terror en esta franquicia, entre estas, ideas como de los 101 Dálmatas o hasta Bob Esponja, cosa que suena loco. Aparte de que tienen un derecho de autor, con el fallecimiento de sus autores, sí o sí un tarde o temprano pasarán a dominio público, o en caso de que no, hacer parodia de terror a lo Grinch, pero también mencionando que tal vez aquellas que no implementen sean como Dumbo, Robin Hood o Story del Sabueso. Claro, puede que tal vez los introduzcan en algún momento, cosa que pues posible, pero que les den películas individuales por ahora tal vez no pasen, como el caso de La Sirenita, quien se mencionó que será parte de la franquicia pero no tendrá una historia individual.
De ahí en adelante, tanto Scott como Reese han revelado que luego del crossover llevan a cabo proyectos diferentes con otras compañías, tales con ITN o alguno incluso fuera del Reino Unido. Y posiblemente esto también sea para tomar más tiempo en hacer la fase 2, que como sabemos será con Blancanieves, Alicia, La Bella Durmiente, la posible película de Mary Poppins y otros proyectos que tengan en mente. Cosa que me parece igual una buena idea, que se tomen su tiempo, tal vez máximo 1 año a 2 para planear lo demás y así regresar muy fuertes en el cine de terror. Ya que por ahora, a este punto, son todas las cosas que han sacado los proyectos que tenemos en mente, principalmente Pinocchio Armstrong, el estado de Winnie the Pooh 3 y lo que podrá pasar con el crossover de Puniverse Monsters Assemble. Y tomando en cuenta que Pinocho llegará así en Estados Unidos, puede que tal vez o no sea nominado a un Oscar. En el apartado de efectos prácticos, el apartado de película de terror sigue siendo las cosas más increíbles. En este caso sus efectos se ven increíbles en pantalla, aún en las pocas escenas disponibles que tenemos. Y serían igual de maravillosos si en algún punto llegaran a menos nominarla, tener en mente, y al final, que llegaran a no competir por el Oscar. Claro, cualquier cosa podría pasar, pero que la esperanza existe, la hay, y tal vez la franquicia sea poco a poco más reconocida, ya como una verdadera saga de terror hecha y derecha. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y de esta manera, mis amigos, finalizamos con el video. Esperando que les haya gustado. Invitarlos así que se unan a este canal y proyecto, Julio Pace, un mundo de terror. Nos iremos subiendo actualizaciones, noticias, peticiones y más. Así que se pueden suscribir, darle like, compartir con quienes quieran y activar la campana de notificaciones. Igual que en mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper. Y no se olviden por ende también de seguirme, para que sigamos creciendo más y más y lleguemos juntos a los 1000 suscriptores. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola, Peter. No nos uniremos a tu equipo. Organizaré un equipo. Entramos. Bien. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween.